Y, por ejemplo, yo vi que vos lo tenés en verde. ¿Difiere yo lo tengo ¿es distinto o es lo mismo que te viene en distinto color? No, la realidad es que han salido, bueno, vamos por la versión 9.0, 9 versiones. La primera, la segunda, bueno, hasta la quinta eran grandes, pesadas, la verdad era difícil, así todo lo llevamos porque no podíamos creer los resultados. Pero tenían menos cantidad, no, más y menos frecuencia. Con el tiempo se fue obviamente avanzando en la tecnología y se logra hacer estas más pequeñitas. Las pequeñitas, tanto la versión 7, 8 y 9, las tres últimas, son exactamente iguales. Es decir, la que tenemos es la 8.0. Esta que tengo yo es la 9.0. La tengo por acá, es una violeta similar a esta, que es la 7.0. Son todas iguales, lo que cambia solo es el color, la estética, porque la realidad es que han aparecido en este tiempo, como en todo, ¿no? Imitaciones que no ni se asemejan a las frecuencias y a la composición del accesorio, por lo cual, bueno, fue necesario avanzar en los cambios de imagen del accesorio. Pero estos últimos iguales tienen el cordón que tiene también tecnología y esto hace que se pueda usar, por ejemplo, exacto, el cordón para ionizar el agua. Los efectos en el agua son realmente extraordinarios. A ver, ¿y cómo lo haces? Eso me explicaron, pero ¿cómo lo haces? Mira, podemos hacer, yo acá tengo dos cosas ionizando, una es esta, esta es la versión anterior a la que tenemos. La versión anterior, de la violeta, es esa, veo violeta. ¿Y ahí qué estás ionizando? Esto estoy ionizando un splash, porque este splash lo usamos para todo, por ejemplo para la cara, como si fuese un agua tónica, pero la verdad es que tiene resultados maravillosos, porque es un agua de alta frecuencia, ionizada, reestructurada, hidrogenada, y cuando la colocas en heridas, por ejemplo, los resultados son muy rápidos. Heridas, lesiones de piel, bueno, en la boca, en un golpe de algún niño, se coloca. Esa, por ejemplo, es un agua que vos le pones la tarjeta, no la tarjeta, perdón, el accesorio. ¿Y cuánto tiempo lo dejás? No, esta porque la tengo yo, mira, me la habían devuelto porque tenía el marquito de otro color, se decoloró el marquito, entonces yo la aproveché y la dejo permanentemente acá. Siempre a más tiempo de exposición, en todos los casos, porque todos los resultados en los estudios que he realizado coincidieron, a más tiempo de exposición del accesorio, mayores resultados, sea en células, en el agua, en el campo, en una enfermedad, siempre cuanto más lo tenemos, mejor. ¿Por qué? Porque imaginá que recién a los 15 días, por ejemplo, de exposición, las células madres toman una reproducción aún mayor y se estabilizan en la frecuencia. Es decir, ya se empiezan a reproducir bajo la frecuencia del accesorio. Entonces, es importante darle tiempo, ¿no?, a la restauración. Y en el agua, por ejemplo, en 24 horas de exposición, se regula el pH, se modifica el pH hasta un 10%. Entonces, cuanto más tiempo, mejor resultado. Y, por ejemplo, hay que hacerlo solamente ponerlo en un envase de vidrio o se puede hacer con plástico? ¿No hay problema en eso? Plástico, metal, cartón, eso no interfiere en absoluto. A menos de 50 centímetros del material que sea, va a suceder si hay materia viva, es decir, si hay moléculas, si hay átomos. Mira, acá tengo otro, que es mi termo de mate. A ver, sí. Este, por ejemplo, es un accesorio que se hizo una edición limitada para animales, para mascotas, que ahora, o sea, es este accesorio para mascotas. Mira qué bueno. Sí, para colgarles, que en las mascotas hay excelentes resultados igual. Y este yo lo dejo permanente en el termo para tomar el mate ionizado. El mate, claro.
claro. Y las mascotas, no sabía lo de mascotas. A ver, contame, Romy. Bueno, las mascotas, la verdad es que es impresionante. Los resultados en mascotas y en niños le doy un valor agregado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de cuántica es inevitable hacer un apartado, digamos, en los seres humanos que tenemos como principal limitante nuestra mente, ¿no? Los pensamientos. Los pensamientos son frecuencias, entonces cuando nosotros, lo mismo nos pasa cuando vamos a un médico, ¿no? Si nosotros vamos a un médico o a cualquier lugar y vamos predispuestos y vamos con alegría, con ganas de sanar, como tomándolo desde una oportunidad, esperanzados, confiamos en la persona nos cae bien, se genera una interacción entre frecuencias que son más sanadoras que cuando no creemos en eso, ¿no? Lo que no significa es que sea placebo, eso es una realidad, es parte de la mecánica cuántica. Lo que sucede en los animales y en los niños es que ellos no interfieren el pensamiento, es decir, no están evaluando si esto sirve, si no sirve, si adentro tiene algo, si no tiene algo, si a mí me va a curar o no me va a curar, ¿sí? Cosas que los adultos de por sí empezamos a prejuzgar, empezamos a exigir, a intencionar de cierto modo. Entonces, en ellos el resultado es neto, es lo que es el accesorio, ¿no? Entonces, como de base, los niños y las mascotas, o sea, cualquier animal, hemos probado en caballos, vacas, gallinas, no sé lo que se te ocurra. Ah, mira. Inclusive ahora estoy haciendo algunas experiencias que ya pronto las compartiremos, pero la idea es hasta llegar a los cetáceos, o sea, delfines, ballenas, orcas, a ver los resultados en ellos, que son los restauradores del campo electromagnético a nivel planetario. Entonces, Sí. bueno, la verdad es que cuando se los colocan, los resultados son muy rápidos porque tienen una frecuencia muy alta de base y ellos empiezan a reaccionar. Por ejemplo, hace 2 semanas, que por acá la había visto conectada cuando arrancamos, había un perrito que tenía fracturas de 2 vértebras y resulta que cuando bueno, hacía 2 semanas estaba directamente en el piso, inmovilizado, porque estaba con estas fracturas. Le colocan el huesito y me mandan el video, inmediatamente salta y empieza a ladrar y a correr por la casa. La familia no podía verlo, porque no solo el dolor, sino que también la lesión, ¿no?, que tenía. Sí, claro, claro. ¿Y el niño me dijiste que también? El niño es un montón de testimonios de todo tipo. Tenemos desde, por ejemplo, se me viene ahora una niña de Colombia que fue diagnosticada con un tumor cerebral, con diabetes insípida, y se tomaba 13 litros de agua por día, si no era más. La mamá contaba, y ella misma contaba, que entraba a la ducha y era abrir la boca para que ingrese agua, ¿no? Y cuando se coloca el accesorio y empieza a ionizar agua, ese mismo día empezó a beber 1 litro, en comparación a 13 que venía bebiendo. Mira. Y ahí empezó la evolución. Ella estaba con una medicación que era un inmunomodulador que se conseguía de Italia. Bueno, ya no tuvo necesidad de colocarse esa medicación, se encuentra muy bien. De hecho hay 2 casos en Colombia y ella viene evolucionando perfecta. Así que, bueno, ella, y después tenemos, por ejemplo, muchos niños de trastorno espectro autista, que también grandes resultados hemos tenido, niños que han tenido mayor conexión, menor índice de frustración, han elevado su coeficiente cognitivo, mayor atracción por los alimentos, niños que no hablaban empezaron a hablar. Bueno, pues la verdad es que tenemos muchos testimonios y hay algunos que inclusive son muy impactantes, que una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Claro. Yo sé que ustedes sí tienen videos, o sea, de testimonios así que les llegan a vos particularmente, que te llegan de gente que, por ejemplo, de niños o de gente o animales, lo que estabas contando, que vos lo podés ver.
el antes y el después, cómo van evolucionando. Exacto. Ahora, ¿en cualquier edad se puede poner en los niños? Cualquier edad, desde nacimiento, lo más pequeño que hemos colocado para un bebé prematuro de 700 gramos, pero no hay ningún problema. Embarazadas, yo misma fui testimonio de mi tercer embarazo, porque me coloqué 4 al momento del trabajo de parto para evitar ¿Para el tener... dolor? Para el dolor. De hecho, Contame la experiencia. mi tercer embarazo, mi tercer parto, yo hice partos respetados con grupos de obstetra, partera en domicilio. Entonces, bueno, fui asistida y demás. Y la verdad es que me tuvieron que decir, mira, ya estás cuando quieras, porque yo no sentí los dolores de la dilatación. Tenía 2 en la pelvis, 2 en lumbares. Inmediatamente al parto, que mi bebé pesó 4 kilos a todo esto, no tuve ningún tipo de intervención. Cuando nació, bueno, ya me lo dejé colocado, la recuperación fue mucho más rápida a los 2 anteriores. Y mi bebé lo usa desde que nació. Y al día de hoy sale de bañarse y si se lo olvida lo vuelve a buscar. Bueno, eso es importante también decirlo. No hay que mojarlos, ¿no? Lo ideal es no mojarlo porque digamos que en el marco que tiene con el orificio y por diferencias de presión y humedad, se puede llegar a destapar, digamos, y quedar a la vista el circuito. Entonces, es mejor preservarlo del agua, de la humedad. Si se mojan no les va a pasar nada. Es más, muchos dicen, bueno, se nos cayó el inodoro porque lo usan para las lumbares. Entonces lo tienen atrás y a veces Claro. se les caen. O bueno, entran a bañarse sin darse cuenta y la verdad es que no les pasa nada, ¿sí? Sigue funcionando igual. El circuito de la única manera en que se daña es si se parte a la mitad, es decir, si deja de ser continuo. Si no, no hay ningún problema, pero eviten sumergirlo durante un tiempo. Si van a ionizar agua, no es necesario meterlo adentro del agua. Claro. Ahora, ¿y lo ideal es llevarlo colgado o si tenés, por ejemplo, ciático, si te conviene ponértelo atrás? Sí, lo ideal es que sí, porque como les comentaba, la emisión es en profundidad, es decir, la restauración del campo es total, pero si tengo un dolor de cabeza y lo coloco en la cabeza, voy a tener mejor resultado que si lo tengo en el pecho, por ejemplo, ¿no? Sí, y esto pasa mucho en rodillas, cuando hay muchas personas que por artrosis o cualquier tipo de afección que tengan en la zona, a lo mejor lo llevan colgando y dicen, no, todavía no me hizo nada, no me alivió nada el dolor de rodilla, y cuando se lo colocan en la rodilla empiezan a sentir cambios. Y en algunos momentos, oportunidades, tienen más de uno y hacen tipo sándwich, ¿sí? Uno de frente y uno de atrás, como trabaja en profundidad, genera un impacto mayor todavía. Por ejemplo, me quedé pensando, y en el pie, ¿vos te lo enroscabas así? Ponele, que te quede así, ponele, esta es la parte del pie. Exacto, me lo dejé así, me lo até, en ese momento no recuerdo si tenía una colita de pelo o algo para sostenerlo, y después ya dormía en la noche con la media y el accesorio ahí. Lo mismo también hemos experimentado colocar un accesorio en cada planta del pie, donde están todos los puntos de reflexología. Entonces, hay un calor impresionante cuando sucede eso. Ah, voy a probar, mira, voy a probar eso, no sabía. Y por supuesto, claro, pero eso lo haces durante mientras dormís, porque después para caminar y eso No, después no. Lo ¿no? que sí, por ejemplo, tenemos personas que están en rehabilitación, en recuperación, tanto por problemas neurológicos o accidentes, en donde necesitan aprender de nuevo, pararse, caminar, y entonces ahí colocamos como una banda, ¿sí? De un elástico, y le colocamos los 7 accesorios y lo dejan permanentemente sobre su columna, parados, acostados, se los sacan solo para bañarse. Y la diferencia, ¿sí? Es
que manifiestan estas personas es que, por ejemplo, sin los 7, en estos casos particulares, vuelvo a decir, no se necesita ni 2, ni 3, ni 7. Con uno es suficiente, excepto estos casos particulares en donde queremos ver si hay mayor evolución más rápido. Entonces, refieren que se levantan, por ejemplo, del piso sin apoyo cuando no lo podían hacer sin las 7. Ah, mira, mira, qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. ¿Y es alemán? ¿Cómo? Sí. ¿Es alemán? Es alemán, sí, el Así soy desarrollo yo. de la tecnología es alemana. De hecho, bueno, Alemania es pionera en mecánica cuántica. En 1916 empezaron los descubrimientos de la física cuántica, las leyes, y bueno, al día de hoy todavía no están avalados, ¿no?, a nivel mundial. Sin embargo, los últimos premios Nobel fueron dados a los descubrimientos cuánticos. Así que esto es algo muy revolucionario que está llegando a todo el mundo y que sin dudas va a estar al alcance de todo el De mundo. Y todos. no solo A de mí, las personas, ¿no? sí, a mí me parece bárbaro, o sea, sí, yo creo muchísimo, porque obviamente con la medicina, no estamos diciendo que no, pero a mí yo siempre cuento, yo tuve el papá de mi hijo, no sabía de esto el año pasado, pero sí hice una sanación cuántica, Romy, que ayudó muchísimo. Te diría, un antes y un después fue. Y por eso te digo, y sé de testimonios que estamos experimentando ahora, que estamos viendo ahora con este aparato. Por eso te digo, es lo que viene y mucha gente está despertando y como todo, para mí tiene que llegar a todo el mundo esto. Sin dudas, sin dudas. La verdad es que hoy en día podemos mencionarlo como un accesorio complementario, auxiliar para la salud, es decir, que no reemplaza ninguna medicina, no reemplaza ningún medicamento, ninguna terapia. Es más, se usa de manera complementaria, inclusive hasta para los procesos de evolución personal, de toma de conciencia. Tenemos una gran cantidad de terapeutas que trabajan con nosotros que lo experimentan junto a las terapias que hacen de base, sea osteopatía, magnetoterapia, barras de access, reiki, no se puede mencionar, hay tantas terapias que se llaman alternativas, sin embargo son complementarias, y ahí es donde le doy este valor, porque como médica, ¿sí?, creo que también es lindo y está bueno que encontremos nuestras limitaciones y que podamos compartir cuando ya se nos excede un caso, un tema, un síntoma, una Claro. enfermedad, y decir, bueno, hay muchas opciones, hay muchas herramientas, no tenemos que quedarnos solo con una, porque verdaderamente son herramientas muy poderosas que están trayendo un cambio en la calidad de vida de muchísimas personas, como para uno no difundirlo, no comunicarlo, ¿no? Ahora, sí Sí, siento ese llamado de comprobarlo científicamente para que finalmente tome el valor que se necesite, quizás a nivel social, de algún modo para integrar lo que es la energía y la ciencia, porque es una. claro. Romy, ¿y cómo se adquiere un accesorio cuántico? Bueno, hay algunas personas, creo, Marce, vamos a dejar el nombre y los contactos de Sí, Estela. porque el tema de lo que dijimos con Romina, yo aprendí que la otra vez hice un video yo y se armó un lío bárbaro porque, claro, lo que dijo Romina hace un rato, cuando empezamos la charla, que dijo que, como todo, fue copiado y entonces hay algunos que son truchos, vamos a decirlo así directamente. Entonces hay que tener cuidado cómo se adquiere. Tenemos un manual de uso, he realizado un manual de uso con toda la información, las preguntas frecuentes, todas las dudas que tengan se la pueden sacar una vez que también uno es usuario, accede a, por ejemplo, tenemos un semanales en donde informamos, tenemos un grupo de especialistas, yo soy la directora del grupo de especialistas actualmente por haber presentado todos los resultados y las investigaciones. Con lo cual, estamos acompañando a todas las personas de todo el mundo que ingresan. De hecho, hoy mismo los jueves yo tengo día de testimonios donde entran personas de todo el mundo a compartir
sus testimonios, me envían estudios, laboratorios, resultados, y aparecen ellos mismos a compartir sus experiencias que son muy valiosas. No, es maravilloso. Yo vi un par de videos que me compartieron que dije, wow, ¿viste? Pero bueno, eso lo contaremos en otro vivo, si te parece, Sí, Romy. ¿Eh? sí, tal cual. Bueno, me encantó, gracias. Sí, perdón, no, que decía que hay No algo escuché, que no me escuché. resulta mucho más importante, porque los testimonios realmente son impactantes, pero lo cierto es que la vivencia personal es única y la cuántica Sí. trae ese mensaje. Cada uno somos seres totalmente distintos a otros. No podemos protocolizar ni estructurar todos los resultados. Cada uno tiene un resultado particular e individual. Y nada mejor que uno mismo experimentar, comprobar para traer esta experiencia. Tanto vos, Marce, que lo estás probando y que decís, efectivamente, en mí, en mi mamá, vimos cambios, notamos Bueno, resultados. mi hijo también, no sé o sea, mi hijo que también, tengo un hijo adolescente, Romy, de 17 años. ¿Y sabés lo que me dijo? Se lo puso y me dijo, mamá, tuve más energía para entrenar. Exacto, bueno, la oxigenación más es maravillosa la oxigenación. El último estudio que hicimos fue, y no quiero extenderme, pero sangre No, holográfica se llama. Es alucinante, es un científico estadounidense quien descubre que podemos evaluar la sangre fresca en vez de seca en microscopios de campo oscuro. Entonces, tomamos muestras de pacientes, observamos cómo está la sangre fresca, se observa en estos casos sin oxígeno, aplastamiento de glóbulos rojos, sin energía vital, poco movimiento, se coloca el accesorio y se toman muestras 24 horas, 3 días después, 10 días después. Si ves las muestras de sangre, no lo podés creer porque es otra persona. La oxigenación de los glóbulos rojos es impresionante. Dejamos en claro que por favor no compre nadie ni en tiendas virtuales, ni, o sea, Mercado Libre, Amazon, todo porque no, primero que no les va a cubrir ni garantía ni nada por el estilo, porque no sabemos si son reales o no. claro, sí, sí, nos ha pasado, nos ha pasado. Así que, bueno, gracias, Romy, un placer. Yo te digo, estoy chocha. Voy por las 15 días, así que me falta todavía, pero estoy fascinada. La verdad que estoy, pero te repito, empecé a darme cuenta después. Viste que los primeros días dije, no siento nada, no siento nada. Sí dormía bien, pero no sentí, pero sí, ahora empecé a sentir, míralo, a tipoteo. Y él, bueno, a él ni te cuento, porque obviamente le llega, Sin dudas. porque Porque tu está, campo, para que te des una idea, tu campo de base probablemente no llega a 1 metro de distancia, tu aura. Ahora te colocas el accesorio y llega a más de 10 metros de distancia. Es decir, que todo lo que hay alrededor tuyo se impregna con esta frecuencia. llega. Sí, 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 es maravilloso. Así que, bueno, gracias, Romy, un Gracias, placer. Gracias por este vivo. gracias a vos, gracias a todos también. Besos. Besos.